Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación del libro del doctor Adrián Rentería. El libro, como ustedes seguramente saben, se llama La tutela de los derechos en una sociedad democrática. Por supuesto está el autor del libro que se presenta y nos acompañan en la mesa también el doctor Pedro Salazar, director del instituto, y el doctor Juan Vega, investigador del instituto. Y nosotros ya conocemos las virtudes, pero también se inaugura, digamos, la discusión de un texto. Ese es el objetivo finalmente de una presentación del libro. Esa es el darle, digamos, el inicio a la exposición de las ideas que están aquí ya escritas, pero que pretenden ser discutidas entre nosotros. Voy a dar lectura, a manera de introducción, de un párrafo escrito por Adrián Rentería, que está justamente en el texto y que me parece puede ser el detonante de la discusión, o al menos de la imagen que tiene el propio Adrián respecto del libro que él mismo escribe. A propósito de los derechos, en la página 157, dice: el discurso de los derechos individuales de las personas se ha vuelto tan extenso y hasta invasivo en la vida pública, aún en nuestro país, por supuesto en nuestro país, eso es mío, en el cual muchos de ellos sin duda son conculcados cotidianamente, que tengo la impresión de que corremos el riesgo de que se convierta en un lugar común, así como hablar del clima en el mejor de los casos. En el peor, por otra parte, riesgo aún más grave es que con tal discurso, a final de cuentas, de manera consciente o no, se termine por extender un velo de ignorancia que oculte el terreno concreto y cotidiano de los hechos, en el cual la praxis más común va en una dirección completamente opuesta a lo que el mero discurso sobre los derechos pudiera sugerir. Menuda introducción, Adrián, mía, es decir, yo tomo este párrafo para soltar, digamos, la discusión sobre la posición de los derechos individuales y de las personas, y cómo eso de alguna manera está detrás del libro que presentas. No voy a hacer una presentación muy larga respecto de quienes están como comentaristas del libro, son ampliamente conocidos. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al doctor Juan Vega, investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Adelante, Juan. Muchas gracias, Guillermo. Antes que nada, también agradecer a Adrián por esta invitación. Para mí es un honor discutir estos temas con él, temas de filosofía del derecho, que nos une precisamente ese interés en la investigación jurídica, y ahora ese tema de la tutela de los derechos en una sociedad democrática. Es un gusto porque considero que Adrián es uno de los filósofos del derecho más destacados, contemporáneos en México, y precisamente tenemos la fortuna de que ya está con nosotros después de muchos años en Italia, y hasta aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM, lo cual viene a enriquecer sin duda a las discusiones en México sobre la filosofía y la teoría del derecho. También agradezco a Guillermo la introducción, y a Pedro Salazar también un agradecimiento por considerarme para esta presentación. Bueno, tengo algunas observaciones al texto de Adrián, y hoy que las estuve repasando en la mañana, me di cuenta que precisamente gran parte de estas observaciones son de carácter metodológico. Sin embargo, quiero ir poco a poco en estas observaciones planteando el tema tal como lo hace Adrián a lo largo del libro. Entonces, en realidad tengo observaciones en relación a 3 de los capítulos, y voy a mencionar concretamente de cuáles se tratan. Del capítulo 1. El capítulo 1, precisamente Adrián menciona que está en la búsqueda de una idea de democracia, un análisis del concepto de democracia. Y tiene muy claro, Adrián, de manera acertada, que precisamente el concepto de democracia adolece de
problemas de vaguedad y ambigüedad en el término. Va a ser complicado, ¿no? Llegar a una definición concreta con condiciones necesarias y suficientes del concepto, y Adrián se adelanta precisamente a este problema de vaguedad y ambigüedad, ¿no? Entonces, él lo que hace es plantear de manera acertada tres opciones que tiene para ir acotando el concepto de democracia, ¿no? Eliminando, y algo que celebro, ¿no? La seriedad académica de Adrián, y eliminando ese carácter retórico, emotivo y político del concepto, lo cual es muy bienvenido en la filosofía. Entonces él dice, tengo tres opciones para acotar el concepto de democracia. Tengo la opción de agregarle ciertos adjetivos, tengo la opción de eliminarle el elemento evaluativo de valoración al concepto, y tres, tengo la opción de estudiarlo históricamente. Adrián sigue la primera opción, a través de una reconstrucción histórica, sin agregar, él dice, adjetivos al concepto de la democracia, pero se ayuda de esta reconstrucción histórica en el primero de los sentidos, ¿no? Esta reconstrucción histórica se pregunta el cómo de la democracia, ¿no? Las modalidades del ejercicio del poder político. También se pregunta el quién y cuántos, la mejor forma de gobierno. Y se pregunta en tercer término qué de la democracia. Y es aquí donde está precisamente la aportación de Adrián, en donde él considera que tenemos que analizar un concepto más sustantivo, más de contenido de las decisiones políticas del concepto de democracia, ¿no? Una democracia, él dice, con un sustento, una democracia sustancial, ¿no? En ese sentido, fuertemente influenciado por Bobbio a lo largo del libro, por Bobbio y por Ferrajoli, es muy importante esas dos fuentes para Adrián. Él contesta estas preguntas de el cómo, quién y cuántos y el qué, ¿no? Contesta estas preguntas también a través de un recorrido muy interesante histórico, a través de Platón, Aristóteles, ¿no? En relación al cómo, ¿no? El gobierno de las leyes, por una parte, o el gobierno de los hombres. Obviamente, Adrián elige la cuestión del gobierno de las leyes y menciona precisamente ese desarrollo histórico que que precisamente tiene la filosofía política, ¿no? Y dice de manera muy interesante también cómo esta noción del gobierno de las leyes ha generado otros principios de organización política interesantes, como la noción del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, se decanta Adrián por esa opción. En relación al quién y cuántos, ¿no? Uno, varios o muchos, quiénes van a gobernar, obviamente Adrián, en el contexto del libro, elige la cuestión de muchos, la cuestión de la democracia. Y se adelanta algunas ideas negativas que en la filosofía tradicional puede traer este concepto, ¿no? De el gobierno de muchos y toda la problemática que en la filosofía clásica está presente. Adrián se adelanta precisamente a estas posibles observaciones y creo que las argumenta de manera muy convincente. Y finalmente está el tercer elemento, que les digo que es en donde radica lo interesante de este capítulo desde mi punto de vista, que es precisamente la democracia con sustancia que defiende y argumenta Adrián, ¿no? Y la propuesta es una fuertemente influenciada por Ferrajoli, ¿no? Una necesidad de matizar el gobierno de leyes con base en una validez formal, ¿no? Como bajarle un poco a este elemento de validez formal. En ocasiones se lo atribuye el positivismo, ¿no? Producto de un análisis de fuentes sociales exclusivamente, ¿no? Sin elementos evaluativos. Él dice que la sustancia, el elemento sustancial, viene con el ajuste que se tiene que hacer, ¿no? La valoración que se tiene que llevar a cabo, la evaluación de estas leyes, de si embonan o no embonan con la Constitución. Una supremacía constitucional y no una supremacía legislativa, ¿no? El Estado de Derecho constitucional, a diferencia del Estado de Derecho legislativo, que muchos de los autores continentales nos han mencionado recientemente, ¿no? ¿Qué podemos comentar? Y aquí viene mi primera observación del libro de Adrián. ¿Qué podemos comentar en relación a este primer capítulo? Yo tengo la duda de si Adrián no le está agregando otro adjetivo también a la democracia, ¿no? A la democracia ahora dice sustancial.
Y no es tanto esa mi preocupación, sino mi preocupación es la siguiente. Parece que Adrián quiere acotar el concepto de democracia, ¿no?, con otros conceptos que yo creo que tienen la misma característica y los mismos problemas de vaguedad y ambigüedad que el mismo concepto de democracia, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el concepto constitución o incluso el mismo concepto de derechos, ¿no?, derechos fundamentales, también va a estar sujeto a ese elemento de vaguedad y ambigüedad, lo cual viene a simplemente a trasladar los problemas, ¿no?, de la acotación del concepto a estos otros conceptos. Por ejemplo, para mí no es muy claro, y en ese sentido menciono este elemento de vaguedad y ambigüedad del concepto de Constitución. Para mí no es muy claro si la Constitución necesariamente incluye esas cláusulas intocables de las que discute en varias ocasiones Adrián o no. No sé, tengo mis dudas de si la Constitución necesariamente, para ser Constitución, tiene que incluir estas cláusulas intocables, ¿no? O, por ejemplo, los derechos. El concepto de derechos, ¿realmente son esas cartas de triunfo que argumentó Dworkin? Está también debatido el tema de los derechos y cómo hay que acotarlos conceptualmente. Entonces, lo que creo que le puede servir a Adrián para acotar el concepto de democracia, o por lo menos lo que él nos comentó al inicio del capítulo, puede trasladarse a estos otros conceptos también problemáticos, lo cual no es un argumento contundente, simplemente se puede reconocer que estamos ante un concepto vago y que las condiciones o las características con cual lo voy a explicar también adolece de esa vaguedad, pero simplemente no voy a poder acotarlo de manera en que creo que se lo planteó Adrián desde el inicio del capítulo primero. Esta es una observación menor, una observación realmente muy puntual en relación a la forma de acotar el concepto de democracia, ¿no? Tengo una segunda observación que creo me preocupó a lo largo del texto, y es la que les digo que es de carácter metodológico. Desde la primera ocasión en que leí a Ferrajoli me surgió esta duda, y siendo Adrián un defensor importante y conocedor de Ferrajoli, quizás sea el momento de plantearla, ¿sí? Y a lo mejor es un poco injusto para Adrián, pero voy a aprovechar el foro. Mi pregunta es la siguiente. ¿No hay una confusión entre los dos planos prescriptivos y descriptivos en la tesis? Es decir, ¿no hay una deducción del deber ser del ser? Miren, me enfoco a la página 50 del texto. Muy interesante esta parte del texto de Adrián. Usando la idea de democracia sustancial, Ferrajoli se refiere, estoy citando textualmente, y en este escrito hago lo mismo, a lo que debe ser, y no, por el contrario, solo a lo que es. En esta noción se encuentran entrelazados, en forma muy estrecha, elementos de naturaleza política y jurídica, y ambos, como debiera sernos claro, tienen que ver decididamente no con lo que es, con lo que realmente sucede, sino que constituyen un ideal, un proyecto de vida. Perdón por la cita tan larga, pero es fundamental para mí. Aunque, como es evidente, la idea de democracia pertenece a las esferas del derecho y de la política, este aspecto ideal de deber ser es tal vez mayormente evidente en la segunda, cuya característica principal consiste en proponerse como un conjunto de prescripciones que tienen como objeto orientar nuestras acciones. Lo que significa que el derecho no describe el mundo o nuestro comportamiento, si lo hiciera pertenecería a la esfera del ser, sino que trata de modificarlo, y por ello pertenece a la esfera del deber ser. Como hemos visto, la concepción sustancial de la democracia, la propuesta de Adrián, tiene origen en una observación detallada de los fenómenos jurídicos, y por tanto, esta concepción puede ser vista como una visión en la que la dimensión normativa es imprescindible. Esta última parte es fundamental para mí. Como hemos visto, la concepción sustancial de la democracia tiene origen en una observación detallada de los fenómenos jurídicos. Lo normativo
tiene origen en una cuestión descriptiva, observación detallada de los fenómenos jurídicos. Y por lo tanto, esta concepción puede ser vista como una visión en la que la dimensión normativa es imprescindible. Aquí no estoy diciendo que es un argumento contundente, simplemente me gustaría aclarar cómo se presta confusión entre estas cuestiones del nivel descriptivo y el nivel normativo para la propuesta de Adrián. Mi preocupación concreta es, ¿qué trabajo está haciendo lo descriptivo? ¿No? ¿Qué trabajo está haciendo la observación detallada de los fenómenos jurídicos? ¿No? ¿Y qué trabajo está haciendo lo normativo? Mi pregunta al leerlo fue la siguiente. ¿Dónde inicia una y dónde termina la otra? Aquí yo, sinceramente, genuinamente, no lo entiendo. ¿Sí? Si lo descriptivo, en la observación detallada de los fenómenos jurídicos, como dice Adrián, si lo descriptivo te ayuda para concluir lo normativo, estamos en un problema. ¿Sí? Claro, lo normativo, desde mi punto de vista, solo se puede deducir de otro argumento normativo. Pueden existir premisas intermedias alrededor, pero necesariamente tiene que ser una deducción de lo normativo, ¿no? Entonces, mi opción para verlo más caritativamente esta parte de Adrián es la siguiente. Bueno, quizás Ferrajoli y Adrián, como algunos filósofos, no tengo en mente a Philippa Foot, no están convencidos de que hay una falacia aquí en la deducción del deber ser del ser, ¿no? Yo no lo sé, es una cuestión que creo se tendría que aclarar y argumentar más. Si no coinciden con lo de la falacia naturalista, yo creo que necesariamente se tiene que incorporar unos 2, 3 párrafos ahí, precisamente para decirnos en qué sentido no estamos de acuerdo con ese principio, que creo es, y no es por una cuestión de consenso, pero sí gran parte de los filósofos analíticos la aceptan. Eso en relación al capítulo 1. Como voy en tiempos, no sé cuánto, unos 10 minutitos más. Ok, voy un poco más rápido. En el capítulo 2 de Adrián, la difícil relación entre constitución y democracia, ¿no? Aquí en este capítulo, a mí me gustó mucho, precisamente porque Adrián inicia con un análisis de Kelsen, ¿no? Y la importancia, por más que podamos criticar a Kelsen, la importancia de Kelsen en muchos de los aspectos que la filosofía del derecho sigue a él hoy en día, por más que no lo reconozcan incluso autores anglosajones. Incluso esa necesidad del enfoque del estudio del derecho, de la filosofía del derecho, de que sea hacia el ordenamiento jurídico y no hacia la norma. Eso es muy importante resaltarlo. La diferencia entre los ordenamientos normativos morales y jurídicos, la producción escalonada de normas, etcétera, que Adrián resume de manera muy importante, ¿sí? Sin embargo, Adrián discute lo anterior, todas estas observaciones y aportaciones de Kelsen. Y lo discute de una manera muy interesante porque se cuestiona, ¿no?, de que hoy en día, y precisamente menciona estos datos históricos, en la posguerra, posnazismo, la noción de validez igual a existencia, ¿no?, la cual es robada de un contenido material, cambia, ¿no? Ya no es esa validez formal igual existencia. Hay cuestiones constitucionales, dice Adrián, después de la Segunda Guerra Mundial, que no se pueden modificar y se tienen que respetar. Esa cuestión que comenté de ciertas cláusulas, ahí sigues a Garzón y a otros, ciertas cláusulas que son inmodificables, ¿no? Yo tengo algunas dudas en relación a esto, pero creo que no es el momento para discutirlas, no es la parte principal del argumento de Adrián, creo yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos desarrollos después de la Segunda Guerra Mundial llevan a Adrián a cuestionar estos elementos kelsenianos y precisamente a cuestionar esta idea del Estado de Derecho formal para inclinarse a algo que nos comentó y nos adelantó en el capítulo 1 del Estado Constitucional de Derecho y a una idea de validez más sustantiva, no más material, que es precisamente lo que recogen muchos autores continentales del constitucionalismo. Sí, mal no recuerdo. No es mi tradición, aquí me muevo un poco muy cauteloso, pero no quiero ser injusto con ninguna de estas descripciones, ¿no? Entonces, Estado de Derecho, creación formal del derecho, validez formal. Por ejemplo, yo creo en la validez formal del derecho. Para mí validez es igual a existencia, ya no hay más. Si le metemos más elementos a validez, y no es por una cuestión de que quiera negar los derechos o el elemento sustantivo del derecho, simplemente es para una aclaración de cómo analizar la naturaleza del derecho, pero ese también es otro tema, ¿no? Entonces,
Para Adrián esos elementos, ¿no?, producto del análisis kelseniano, tienen que pasar a una segundo plano. ¿Por qué? Porque no describen la realidad, dice Adrián, ¿no? Hoy en día existe la limitante del contenido material de la Constitución. Hay una tensión, entonces, para Adrián, entre Estado de Derecho formal, ¿no?, y Estado de Derecho constitucional, y lo mismo pasa, ¿no?, es el otro lado de la moneda, entre democracia formal y democracia sustancial, ¿no? Y obviamente Adrián, como lo mencioné ya, va a favorecer la democracia sustancial. Aquí entra un debate con el doctor Salazar en la página 67 del segundo capítulo, que creo yo que es mejor dejarlo a los autores y a citas directas más que una interpretación errónea que yo pueda hacer en relación a lo que dicen los dos, ¿no? Entonces, aquí resalta Adrián virtudes de la democracia sustancial, se va por esos elementos, ¿no? Y precisamente nos dice que tenemos que favorecer esta concepción. Aquí también tengo otro comentario muy relacionado, incluso parasitario del primer capítulo, en este segundo capítulo. Y mi comentario sigue siendo uno muy parecido al que formulé, les digo, en el primer capítulo. La confusión de los planos normativos y descriptivos, ¿sí? Dejé pendiente, de hecho, una pregunta en el capítulo primero. ¿Qué tanto trabajo hace lo descriptivo y qué tanto trabajo hace lo normativo en la tesis de Adrián? ¿Dónde extraemos lo normativo de la noción de democracia sustancial? Eso me preguntaba yo al momento de leerlo. Si es de lo descriptivo, como en ocasiones se puede deducir, como dice él, de los fenómenos jurídicos, estamos ante un problema. Aquí, yo interpretando los dos capítulos, parece que Adrián me da una respuesta, una posible respuesta al problema que tenía yo y que presentaba en el primer capítulo. Y voy a leer de la página 72 el último párrafo. 7.2, sí. Sí. La noción de democracia sustancial, sin embargo, se coloca en el ámbito de lo que se suele llamar democracia ideal, para distinguirla de la democracia real. Con democracia sustancial, Ferrajoli se refiere, y en este escrito sigo esta línea de razonamiento, a lo que debe ser, y no, por el contrario, a lo que es. En esta noción se encuentran entrelazados, de forma muy estrecha, elementos de naturaleza política y jurídica, y ambos, como debiera sernos claro, tienen que ver decididamente no con lo que es, con lo que realmente sucede, sino que constituyen un ideal, un proyecto de vida. ¿Sí? Aquí es la parte que más me interesó. Este aspecto ideal, de deber ser, es tal vez mayormente evidente en la esfera del derecho. Entonces yo me preguntaba, ¿de dónde se está extrayendo el elemento normativo de la democracia sustancial? ¿En dónde está el elemento sustantivo, material? Me dice Adrián, mayormente evidente en la esfera del derecho. Ahí está. Cuya característica principal consiste en proponerse como un conjunto de prescripciones que tienen como objeto orientar nuestras acciones. Lo que significa que el derecho no describe el mundo y nuestro comportamiento. Si lo hiciera, pertenecería a la esfera del ser, sino que trata de modificarlo y por ello pertenece a la esfera del deber ser. ¿Sí? Como hemos visto, ¿sí?, la concepción sustancial de la democracia tiene origen en una observación detallada de los fenómenos jurídicos. Otra vez lo de los fenómenos jurídicos. En ella, el derecho es quizá el elemento fundamental. ¿Sí? Entonces, parece ser que en el derecho, como dice Adrián, con elemento de deber ser, ¿sí?, no es que describa el mundo, sino plantea un elemento normativo. Ahí estoy encontrando yo la respuesta a mi pregunta de dónde estamos sacando el elemento sustancial de la democracia y del derecho en general. ¿Sí? Sí, entonces, ahí yo encontré una posible respuesta. Sin embargo, mis preocupaciones, ¿no?, a pesar de que me calmé ahí, lo pensé, respiré profundamente, me tomé un cafecito, sigo teniendo dos observaciones al respecto, ¿sí? Y son las siguientes. Del hecho de que el derecho no describa el mundo ni nuestros comportamientos, ahí coincido obviamente con Adrián, sino que trate de modificarlos, obviamente está en el plano normativo, como cualquier elemento normativo de reglas. Lo que yo digo es que no se sigue que yo como teórico pueda describir este intento del derecho sin modificar mi comportamiento. ¿Sí? Es decir, una cosa es lo que hace el derecho, pero yo de todos modos puedo describir el elemento normativo del derecho.
Sí, yo lo puedo describir. Entonces, ¿por qué me estás eliminando ese elemento descriptivo que yo como teórico puedo realizar? Incluso puedo describir cuestiones evaluativas que hace el derecho, pero siguen siendo descripciones, ¿no? Yo puedo describir el intento del derecho de modificar mi comportamiento. Yo puedo describir el intento del derecho de decirme qué es lo que yo debo hacer. El derecho puede evaluar, puede modificar, puede hacer 1000 cosas, pero yo las puedo describir, esas 1000 cosas, creo yo. Digo, salvo que ya tengas una tesis más fuerte dworkiniana de que es imposible la descripción. No sé, es una pregunta genuina. Entonces, para mí sí hay un espacio de descripción aquí que parece que se quiere eliminar automáticamente, o por lo menos necesitaría más argumentos para estar convencido de que lo puedo eliminar. Y mi segunda duda, y creo que es más importante, pregunté en el primer capítulo, ¿de dónde sale lo sustantivo de la democracia? ¿De qué elementos u otros elementos sustantivos o normativos? Porque para mí no se puede deducir de una cuestión descriptiva del ser. Mi primera reacción es, al momento de leer el texto de Adrián, es, yo me voy por la moral o lo político, o sea, yo me voy por otro elemento normativo, moral o político, ¿no? Para poder tener esta concepción sustantiva, ¿no? Yo pensaría en elementos morales que se preguntan sobre la legitimidad moral o política y en los beneficios de contar con un sistema democrático y por qué es moralmente deseable, ¿no? Porque es justo, porque es equitativo, porque es igualitario, etcétera, etcétera. Pero en este párrafo que les leí, en esta cita, sí, parece ser que Adrián extrae lo normativo del derecho mismo. Leo de nuevo. Cito, como hemos visto, la concepción sustancial de la democracia tiene su origen en una observación detallada de los fenómenos jurídicos. En ella, el derecho es quizás el elemento fundamental, ¿sí? Y mi pregunta es, qué curioso, para una idea sustancial, material, evaluativa, ¿no? Me atrevería a decir evaluativa por los derechos fundamentales y demás, de la democracia, a pesar de que yo, en primer término, pensaría en esos elementos morales, políticos o incluso económicos, ¿sí? Creo que ahí tengo más elementos para poder extraer un análisis, una idea sustancial de la democracia. Por lo menos las discusiones serían más enriquecedoras. Si nada más lo voy a decir en términos muy amigables, ¿no? Si me escondo en el derecho, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creo que estas otras materias y discusiones se pueden beneficiar de la discusión más general de la democracia sustancial que quiere argumentar Adrián. En otras palabras, si ya vamos a hacer una teoría de democracia sustancial normativa y no descriptiva, ¿por qué parar en el derecho? ¿Para qué tener esa camisa de fuerza llamada derecho? ¿Sí? Vamos por todo y vamos por una teoría de la legitimidad con ciertos fundamentos morales y políticos del concepto. Esa sería mi primera reacción, salvo las observaciones que me pueda hacer Adrián en relación a cómo lo estoy interpretando. Del capítulo 3 me lo voy a brincar porque no tengo tantas cosas interesantes, no estoy diciendo que las otras sí lo sean, pero creo yo que en el capítulo 3 no hay algo que pueda yo rescatar. El capítulo 3 es muy interesante, pero ya se mete en cuestiones más concretas, yo creo, de cuestiones de democracia, de representación, y la verdad, y reconozco mis límites, y creo que hay personas que lo pueden comentar mejor. Me voy al último capítulo y con esto cierro, Guillermo, si me lo permites, ya mi observación, observaciones en relación al texto de Adrián, ¿sí? Yo creo que el capítulo 4 es uno de los más interesantes, ¿no? Donde veo los argumentos más sugerentes de Adrián. Aunado al 1 y al 2, pero el 4 me gustó muchísimo, ¿no? Porque Adrián aquí se anima a discutir un tema muy controversial, es uno de los temas más difíciles para mí, que es la justificación de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Creo que este es el tema sobresaliente del capítulo. Hay otros temas, pero creo que es el tema sobresaliente del capítulo, ¿no? Dice Adrián lo siguiente, voy a brincarme a otra observación que tenía ahí, pero muy menor. Dice Adrián, aquí también tengo, al igual que en el concepto de democracia, 3 opciones para defender, argumentar la justificación de los derechos humanos. Hay una posibilidad, dice Adrián, que es una posibilidad de una justificación sociohistórica, ¿no? En donde analiza la sociedad, su desarrollo y cómo se han ido generando los derechos en los diferentes sistemas jurídicos. Es un análisis estrictamente histórico, político, ¿no? Pero en ese sentido creo que
una cuestión de causa y efecto en relación a las cuestiones de cómo se han ido plasmando en las diferentes constituciones. Esa es una opción que tiene Adrián, dice él. Y una segunda opción, dice, es una justificación jurídica de los derechos fundamentales. Se justifican porque están reconocidos en las cartas constitucionales, en los tratados y convenciones internacionales. Esa es otra opción. Y una tercera opción que es una justificación ético-política, donde se justifican los derechos en razón de su valor, ¿no? En tanto reflejan determinados valores morales. ¿Sí? Coincido con Adrián en que la primera, sí, no creo que llegue muy lejos, ¿no? La verdad no creo que ni siquiera nos permita avanzar mucho, porque es una cuestión histórica, que si estamos hablando de justificación, pues ya estás hablando de una justificación material, importante, sustantiva, y la cuestión histórico-social no veo que te lleve muy lejos. Entonces, esa vamos a descartarla, ¿sí? Yo creo que eso puede explicar el desarrollo de los derechos humanos, más no justificarlo. La segunda, a mí me parecía extraña, ¿no? La justificación jurídica de los derechos fundamentales, ¿no? Justifico los derechos porque están en el derecho. Ahí tenía el temor de un argumento ahí un poco circular, una petición de principio. Y curiosamente es la versión que defiende Adrián. Pero sería injusto decir que Adrián cae en un argumento circular o petición de principio porque se justifican los derechos porque están en el derecho. Creo que Adrián tiene argumentos más sofisticados para defender esta segunda opción. De entrada les digo, yo me iría por la tercera opción. Otra vez, ¿no? Ya no veo mucho sentido andar entre las ramas, vámonos por la justificación ético-moral. Pero Adrián favorece la segunda, la jurídica, que les digo, a mí de entrada me parecía contraintuitiva, lo podría poner ahí. Pero, ¿cuáles son los argumentos de Adrián? ¿No? Eso es lo interesante, ver por qué Adrián defiende esta segunda opción de una justificación jurídica de los derechos fundamentales. Dice él, de hecho no la descartas la tercera opción, ¿no? Tiene sus ventajas, pero él sí menciona sus serias dudas en relación a la misma. Tiene serias dudas en relación a las premisas de la tercera opción de la justificación ético-moral, que sirven para concluir el punto de la justificación. ¿Y cuáles son las premisas del argumento que generan mucho ruido a Adrián? Y no solo a Adrián, yo estoy seguro que al 98% sobre todo en México, le generan dudas porque estamos inclinados hacia un relativismo moral importante, o por lo menos dudas en relación al carácter o standing objetivo de nuestros juicios morales. Yo también ahí tendría cuestiones que comentar, no es el momento. Pero, dice él, una idea de valores absolutos le genera ruido a Adrián, una idea de universales, de nociones inmutables y definitivas acerca de ciertos principios morales. ¿No? Es lo que más te genera dudas, una cuestión de metaética, y concretamente de una cuestión de metaética, una cuestión en relación a si nuestros juicios en torno a los valores, juicios morales, son objetivos, son subjetivos, son relativos, son absolutos, son universales, etcétera, etcétera. Entonces, por eso Adrián plantea una justificación jurídica, ¿sí? Lo pone así, Adrián, ya termino, Guillermo, discúlpenme. 153. Dice en la página 153: la presencia de los derechos, en otras palabras, se debe no a otra cosa que no sea la voluntad humana de incluirlos en la tabla de valores que rige los destinos de la sociedad. ¿Sí? Sí, es el último párrafo. Perdón, no me ubicaba en el texto. Pero la presencia de los derechos, en otras palabras, se debe no a otra cosa que no sea la voluntad humana de incluirlos en la tabla de valores que rige los destinos de la sociedad. Los derechos, continúa la cita de Adrián, en este orden de ideas, no son el resultado de una ley natural, por universal e inmutable que pueda considerarse, ni son tales en razón de una verdadera o supuesta, ¿no?, naturaleza humana. Esta idea de fundamentar esto en la naturaleza humana, en ciertos principios y valores inmutables, eternos, no cambiantes, le genera ruido a Adrián. A mí también me genera mucho ruido.
y esta idea de basarse en la ley natural y demás. Sin embargo, Adrián, yo te quería proponer otra opción, ¿no? Y la opción es fundamentar los derechos humanos, y no es una idea mía, ¿no? Fundamentar los derechos humanos en la tercera opción, en la opción ético-política, y de todos modos resaltar y de todos modos rescatar tus principales preocupaciones para defender la idea de una fundamentación jurídica. Es decir, lo que más te preocupa a ti, con esto cierro, lo que más te preocupa a ti es ese carácter inmutable de los valores, esa idea de la naturaleza humana. Coincido totalmente contigo. Y lo que más rescatas de la justificación jurídica es el carácter contingente, de que nosotros lo creamos para aquí y ahora, ¿no? Hay una opción de justificación de los derechos humanos ético-política que rescata ese elemento contingente que tú quieres rescatar del derecho, y creo que así sería. O sea, tendrías más elementos, pues, para fundamentar los derechos humanos más allá del plano jurídico. Y estoy pensando en la respuesta que dio Rawls, por ejemplo, y que ahora ha retomado Raz, de una explicación política de los derechos humanos, de la fundamentación de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Se establecen límites a la soberanía. Estos establecen límites a la soberanía de los estados, y cuya violación a dichos derechos desarticula el argumento de que un estado soberano puede hacer lo que quiera, ¿sí? Y posibilita tomar acciones en la arena internacional contra dicho Estado transgresor. Es una justificación político-moral, sin duda, ¿no? ¿Sí? No hay ningún lugar a dudas. Te tendrías que ir a la tercera opción, ¿no? Hay que darle un reconocimiento institucional, contingente, institucional, político a estos derechos y limitar la soberanía, pero eso lo hace cada uno de los estados en la manera en que mejor lo considere y en la arena internacional, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se puede atender tu principal preocupación y de todos modos ir a un elemento, es decir, no ser contingentes en la explicación, no universales, ¿no? Depende del reconocimiento institucional y no de la naturaleza humana, y de todas formas con un argumento más rico que es de naturaleza ético y político y no estrictamente jurídico. Con eso termino ya mis observaciones. Muchas gracias de nuevo al moderador, a Pedro y a Adrián por permitirme comentar el libro y por la paciencia para agotar los comentarios. Muchísimas gracias, Juan, por tu participación. Creo que le has dado pues muchísimo material a Adrián, por eso me preocupaba el tiempo, para que él tenga el suficiente tiempo también de responder, y creo que lo hará en su momento. Diré dos cosas antes de cederle la palabra a Pedro Salazar. Primero, y lo justifica bien Adrián, el libro se compone de cuatro capítulos, dos con antecedentes ya de publicación y de largo trabajo. Claro, si conocemos la obra de Adrián sabemos que tanto en Italia como en México tiene material trabajado sobre constitución y democracia, límites, derechos fundamentales, etcétera, y en realidad presenta los dos textos, es decir, los dos capítulos, el tercero y el cuarto, los dos últimos de este trabajo, y los articula, ¿no?, en torno justamente a la idea de la democracia y de los derechos fundamentales. Y como también ponía énfasis Juan, Adrián no puede sino evidenciar sus autores predilectos, ¿no?, sobre todo Bobbio y Ferraioli, pero también discute con muchos otros autores. Está Sartori también en la primera parte del texto, está Bovero, está Scarpelli también, a quien sé que le profesa cierto respeto a Adrián, está Pedro Salazar también, a quien provoca de manera directa, Danilo Zola, etcétera, ¿no? Algunos otros autores, principalmente italianos. Jeremy Waldron no es italiano, evidentemente, toda la estructura anglosajona, etcétera. Así es que está nutrido, pues, de autores, los temas que trabaja Adrián Rentería. Le voy a ceder el uso de la palabra al doctor Pedro Salazar. Lo presento como lo que es ahora director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y a quien está citado en este libro, y por eso genera un prurito especial. Pedro, adelante. Muchas por favor. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias sobre todo a Adrián por haberme invitado a la presentación de su libro. Gracias a Juan. Además, en verdad, Juan ha aprendido mucho, muy interesante, y además en varias cosas estoy de acuerdo. Quiero agradecerle a Adrián la invitación y el pretexto, porque la invitación es un acto de generosidad y es al mismo tiempo un pretexto para leer un libro que además, por la
tarea que tengo ahora como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, cada que me invitan a la presentación de un libro lo disfruto mucho porque se vuelve una oportunidad para sentarme a leer con calma un libro, cosa que desafortunadamente no puedo hacer todos los días. Entonces, muchas gracias, Adrián. Y también gracias, lo diré cuando llegue su momento, por las objeciones, por las observaciones, por las críticas, algunas de las tesis, en particular de uno de mis libros, por ahí, como dice Juan, de la página 67 a la 70, y algunas referencias hacia el final del libro también, sobre una discusión más de fondo que tiene que ver con la cuestión de las concepciones de la democracia. El libro es una excelente oportunidad para ver algo que Adrián hace bien desde hace mucho tiempo, que es en dónde están las bisagras que conectan al derecho con la política. Es decir, este es un libro que es un libro de filosofía jurídica, pero que es un libro que por la manera en la que está construido, por los argumentos y por los temas que aborda, tiene necesariamente que mirar también la dimensión, digamos, política de los problemas. No podía ser de otra manera cuando uno de los argumentos centrales es el argumento precisamente de la democracia como forma de gobierno. Sobre esto quiero decir una primera cuestión que me parece muy interesante, que es una tesis que a mí me gustaría que Adrián reaccionara un poco, tiene que ver con algo que decía Juan, que me parece que la tesis de fondo de Adrián, y lo dice además hacia las conclusiones del libro, es que al final el tipo de régimen político que adopta una sociedad determinada es el resultado de una decisión propiamente política. Es decir, al final optar por organizar a una sociedad en términos y con las instituciones de una democracia constitucional no es el resultado de una inercia, no es el resultado de una inferencia que provenga, como bien decía Juan, de elementos de una concepción moral determinada, mucho menos de una moral objetiva, sino al final es el resultado de una decisión política determinada. Y creo que eso es relevante porque creo que si nos tomamos en serio esa premisa, podemos aceptar algo que me parece que Adrián no acepta en el fondo del libro, que es que hay matices, márgenes y modalidades dentro de las distintas formas de organización política. Es decir, no hay una sola forma de democracia, no hay una sola forma de democracia constitucional, no hay una sola forma de constitución, hay un margen amplio, digamos, de opciones teóricas y prácticas, y dentro de las mismas cabe la posibilidad de optar. Y creo que esto va a ser importante cuando le entremos al tema de fondo de la definición de democracia sustantiva, que la voy a dividir en dos planos, el plano más propiamente ferrayoliano y un plano quizá un poco más práctico, ¿no? Hay otra tesis que subyace al libro y que también me parece muy interesante, ya la decía Guillermo Estrada al inicio, es esta de cuidado con el desfondamiento del discurso de los derechos. Es decir, no lo tienes que declarar, pero dorquinianamente te tomas a los derechos en serio. Y te los tomas en serio haciendo, digamos, una definición conceptual, buscando, como decía Juan Vega, sobre todo en el último capítulo, una respuesta a las distintas tesis sobre cuál es el fundamento de los derechos, y después insertando desde una concepción muy ferrayoliana, y yo creo que en eso equivocada, dentro de la definición de democracia, a los propios derechos como parte de la misma. Pero bueno, sobre eso iré en unos minutos. Pero ese tomarse en serio los derechos creo que sí es un llamado de atención que vale la pena desde la academia insistir de manera machacona y constante hacia la esfera del debate público en un país como el nuestro. Es decir, creo que ese es un mensaje del libro al que desde la academia no podemos renunciar. La retórica de los derechos es un enemigo de la agenda de los derechos. Y el desfondamiento de la agenda de los derechos genera las condiciones para la violación de los bienes jurídicos que queremos proteger con los mismos. Y creo que eso sí es muy, muy relevante y está ahí instalado en el libro. Lo pienso, por ejemplo, con preocupación real en una coyuntura como la que vivimos en el país, en el cual los actores políticos de todos los niveles, de todos los órdenes de gobierno, independientemente de sus convicciones ideológicas demostrados a lo largo de la historia, se han apropiado del discurso de los derechos y lo utilizan de manera retórica en todos sus posicionamientos públicos. Y creo que ahí un libro como este es un buen llamado de atención para decir, cuidado, que los derechos son cosa seria y que los derechos, para dotarlos de garantías, tienen unos estándares de exigencia en el plano normativo, en el plano de las políticas públicas, en el plano de las decisiones políticas, que debe de ir mucho más allá del discurso. Y creo que esa es una muy, muy agradable, muy grata y muy sólida lección que sale del libro, ¿no?
El capítulo tercero al que Juan no hizo alusión, yo sí quiero hacer ahorita una alusión, nada más por la coyuntura en la que en la que leo el libro, que es esta coyuntura electoral mexicana. Es un capítulo, yo estoy de acuerdo, que un poco desentona desde el punto de vista, pero es una recopilación de artículos, eso no tiene ningún problema, desentona un poco porque aborda el problema de la democracia desde una perspectiva muy distinta, le entra a los distintos sistemas electorales, ¿no? Compara fórmulas de mayorías, hace este asunto de decir el antes de la democracia y el después de la democracia, con lo cual además le da mucho mayor relevancia al elemento representativo de lo que él mismo quiere en otros apartados del libro, ¿no? Eso hay que advertirlo. Pones en el eje, digamos, de ese capítulo al tema precisamente de la integración de los órganos de representación y de la adopción de decisiones en los órganos de representación. Lo único que quiero subrayar es que es un capítulo que vale mucho la pena leerla en un contexto de renovación de un órgano legislativo en México y sobre todo con un elemento que Adrián considera y que me parece que cada vez ha ido cobrando mayor relevancia en el debate académico mexicano, que es el que tiene que ver con las mayorías necesarias para tomar decisiones políticas que tienen impactos jurídicos, sobre todo en el caso de la reforma constitucional. Adrián no usa esta fórmula, pero es una fórmula que a mí cada vez me convence más, de que una constitución puede ser jurídicamente rígida, pero puede ser políticamente flexible. Y ese ha sido el caso de la Constitución mexicana en los tiempos del partido hegemónico y, como han demostrado María Amparo Casar y Ignacio Marván, más en los tiempos de la pluralidad recreada en los órganos de representación democrática, lo cual no deja de ser paradójico desde el punto de vista político, pero sumamente interesante también desde el punto de vista jurídico, porque nos advierte de los límites del derecho. O sea, nos advierte de los límites del derecho como instrumento para modular una realidad y obtener los resultados que nos gustaría obtener con el mismo. O sea, la política, y por eso decía que este abordaje del libro de la cara del derecho y la cara del poder, la política puede ser un elemento que termine, digamos, no estoy diciendo nada nuevo, derrotando al derecho, ¿no? Y creo que ese es un buen ejemplo, y en ese capítulo 3, ahí está. Bueno, paso al prurito. A ver, Adrián dedica unas páginas a objetar la manera en la cual yo le entro al tema de la definición de la democracia. Y lo hace sin decirlo, y creo que aquí está mi primera crítica, como asumiendo que las tesis de Ferrajoli, que es a las que él se adscribe, son una especie de superación y mejoramiento de las tesis de Bobbio. Y yo no creo que eso sea así. Yo creo que hay una contradicción de fondo entre la concepción de la democracia bobbiana y la concepción de la democracia sustantiva ferrajoliana. O sea, yo no creo que sea una cuestión, digamos, de evolución en las etapas del desarrollo teórico de la democracia. No, hay una concepción distinta de lo que es la democracia como forma de gobierno. Y Bobbio se mueve en el plano que a mí me convence y que yo abrazo de lo que en efecto, como bien dice Juan, es la democracia institucionalmente como forma de organización política de los estados modernos, no como lo que debe ser la democracia. Y en ese sentido, Bobbio es metodológicamente consistente y está por lógica obligado a descartar la idea de la democracia sustantiva, porque la dimensión que tiene que ver con el contenido de las decisiones políticas pertenece, te diría Bobbio, precisamente al terreno de las decisiones políticas. Y quiero subrayar el punto porque me parece que si es cierta la segunda premisa que dije, la primera que dije que sostiene el libro de Adrián, creo que Adrián debería de defender este mismo punto. Es decir, cómo vas configurando el contenido de las decisiones políticas va a ser el resultado de opciones, de decisiones, de deliberaciones y de representaciones políticas. No va a ser el resultado de ir colmando el contenido que ya está prefigurado en un marco constitucional determinado. Porque de otra manera, entre otras cosas, existiría una suerte de determinismo constitucional que no solo acotaría el margen de las decisiones políticas, sino que terminaría siendo también el referente ideal al cual todo Estado democrático y constitucional debería de llegar necesariamente.
Y si esto es así, hay algo de objetivismo detrás de la tesis, de un objetivismo que tú no quieres sostener. Y yo creo, para mí, es la crítica más fuerte a Ferrajoli. Que Ferrajoli, yo se lo he dicho en corto, en broma, y en público con otra formulación, diré la de broma, le digo, es que Luigi, eres justnaturalista de closet. Es decir, al final, para sostener como sostienes que esos son los derechos y no son otros, y te determinan la esfera de lo que puede decidirse y de lo que no puede decidirse, y al mismo tiempo constituyen la dimensión de lo que debe ser la democracia, tú estás adoptando una concepción sustantiva de cuál debe ser el contenido de las decisiones políticas que está fuertemente relacionado con una concepción axiológica. Y ahí creo que hay un problema en el plano teórico. O sea, ese es mi punto. Ahora bien, me dice Adrián, pero dice Pedro Salazar utiliza un escamotage en su libro para tratar de librar el problema. No necesariamente. Yo voy a decir que creo que además hay tres discusiones ahí. Esta primera sobre las definiciones de democracia formal y sustantiva, que no quiere decir que quienes defendamos una concepción de la democracia formal no estemos de acuerdo, porque sí lo estamos, en que existan constituciones que tengan determinados contenidos y que promuevan determinados bienes jurídicos, nada más que lo adscribimos al terreno del debate constitucional, no del debate democrático, y subrayamos, como yo lo hago en mi libro, que hay problemas al construir el andamiaje institucional de una democracia constitucional y que esos problemas se traducen en tensiones y que esas tensiones tienen que ver con el contenido de las decisiones, pero tienen que ver sobre todo con los órganos que adoptan esas decisiones y con las fuentes de legitimidad de los mismos. Esa es otra discusión que ahí está presente, si debe ser el legislador democrático o debe ser el juez constitucional y en razón de qué quien sea el garante de la Constitución, ¿sí? O si de plano no debe de haber juez constitucional, a la Waldron, y debes de tener únicamente, digamos. Pero ese es otro. Ahora, el tema de los límites y las precondiciones, que es el que me criticas ahí. Mira, yo lo que sostengo es que la democracia requiere de ciertas precondiciones que en algunos casos son derechos, en otros casos no son derechos, son, por ejemplo, arreglos políticos y acuerdos políticos fundamentales, ¿sí? Punto, ¿no? Sin los cuales lógicamente no puede existir. Punto. Es decir, lógicamente la democracia requiere de ciertas decisiones y de la adopción de ciertas acciones que hacen posible el funcionamiento del diseño institucional de eso que llamamos democracias políticas. En ese sentido, lo que yo sostengo es un vínculo de necesidad de carácter lógico, no axiológico, lógico. Tú me dices, ¿y tú prefieres la democracia a otras formas de gobierno? Mi respuesta es sí. Y si me preguntas, porque defiende esos derechos que son a su vez sus precondiciones, mi respuesta es no. Mi respuesta esa sería la respuesta de Ferrajoli y de Adrián Rentería, que creo que tiene una buena cuota de objetivismo. No, yo te diría por otra razón, que tiene mucho más que ver con lo que decía Juan Vega. Un argumento que es mucho más de carácter político pragmático. Hasta donde yo sé, después de dedicarme mucho tiempo a estudiar cuestiones de teoría política y de formas de gobierno y de historia de las instituciones políticas, la democracia, perfecta, imperfecta, pero esa forma de arreglo institucional es la forma de gobierno que más ha servido para garantizar mínimamente condiciones de convivencia pacífica. Y para mí, la paz no es un valor. Es un estado de cosas, es una condición venturosa a la hobbesianamente, para poder desarrollar el plan de vida que yo quiero desarrollar a lo largo del tiempo que esté en este mundo. Y por esa razón, que es una razón instrumental de carácter práctico político, sostengo que la democracia es una buena idea. Y sostengo que para que esa buena idea exista, hay, entre otras cosas, que garantizar las condiciones y precondiciones que la hacen posible. Pero es un argumento que sí te permite distinguir entre el concepto de precondición y el concepto de límite. Porque no necesariamente todas las precondiciones están vinculadas con los límites y no necesariamente todos los límites que imponen las constituciones, como bien decía Juan Vega, están justificados en sí mismos. Ni siquiera toda la agenda de los derechos. Para mí incluso hay
en las constituciones contemporáneas, pero por ejemplo en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, hay una parte de los catálogos de derechos reconocidos que no solo no son condiciones, no son precondiciones, simplemente no son garantizables. Y en ese sentido, y alguien me podría, pero son límites constitucionales a la democracia. Sí, pero eso no los justifica por sí solos. El hecho de que existan normativamente, para ir con tu segunda tesis de la justificación de los derechos, no es un argumento suficiente para sostener que están de suyo legitimados, justificados, ¿no? Y creo que ese punto no es menor, porque me parece, lo que quiero decir es que creo que la crítica que me hace Adrián, y me va a dejar pensando mucho tiempo porque a las críticas hay que tomárselas en serio, creo que no da en el núcleo de nuestro debate de fondo. Probablemente mi solución no es del todo satisfactoria y prometo que lo voy a pensar, pero me parece que no supera las objeciones que desde las concepciones formalistas de la democracia se presentan a la concepción de la democracia sustantiva a la Ferrajoli, ¿no? Ese sería mi punto, ¿no? Hay otra cosa que no me convence, pero esto ya lo he sostenido en otro lado. Lo único que hago es, y no necesariamente porque lo haya sostenido en otro lado es atinado, pero nada más quiero trasladar esa discusión para acá. Compra Adrián, y lo compra gratuitamente, así sin mayor tal, este concepto de neoconstitucionalismo. Este concepto de neoconstitucionalismo que dice todo y nada a la vez, que además lo compra citando a una autora que lo critica profundamente como es Susana Pozzolo, porque lo que hace el primer artículo, luego el libro de Susana sobre el neoconstitucionalismo, es una reconstrucción de lo que en el debate académico y demás se dice que es el neoconstitucionalismo, pero para criticarlo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Susana. A mí ese concepto no me dice nada. Me gusta mucho el concepto de garantismo, que ese sí me parece que es un concepto que hace referencia a una teoría y que tiene además contornos mucho más definidos desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista analítico. Y ese concepto de garantismo es el que es ferrajoliano. Porque Ferrajoli, eso es lo que no me cuadraba en el libro, Ferrajoli no se siente cómodo con el saco de neoconstitucionalista. Ferrajoli dice, yo no soy neoconstitucionalista, y te dice, además eso no sirve para nada, y además es donde, y es muy interesante, por ejemplo, Ferrajoli toma distancias de autores como Alexi, mucha, que para los promotores del concepto de neoconstitucionalismo, algunos de los cuales es mi querido amigo y colega Miguel Carbonell, sería como un paladín del... Pero yo digo, a ver, señores, garantismo y neoconstitucionalismo son dos cosas distintas, y creo que la única que teóricamente tiene sustento es esa que se llama garantismo, ¿no? Entonces yo la verdad eso del neoconstitucionalismo ni aquí ni en otros lados ya voy a terminar, dudas sobre ahora sobre... Bueno, nada más, en realidad era algo que ya dije, pero quiero cerrar con el punto. Ya lo dije y únicamente lo reitero. Creo que el principal problema de una teoría que coloca no a los derechos, porque Luigi en sus últimos libros y sobre todo desde Diritto y Ragione, pero en sus últimos desarrollos sobre democracia y sobre todo Diritti Fondamentali, ¿no? Y toda la teoría de Diritti Fondamentali dice es que yo hablo de derechos fundamentales como categoría conceptual abierta y no de ciertos derechos fundamentales en particular, ¿no? De ahí esta idea que creo fue una mala idea esta de puede ser un derecho fundamental saludar a alguien con la mano por la calle o fumar, ¿no? Y creo que lo han criticado bien quienes lo han criticado por esos ejemplos, pero creo que si nos tomamos en serio a Luigi, incluso, no hago la compra, si nos tomamos en serio a Luigi, son ciertos derechos fundamentales los que a Luigi le interesa garantizar. O voy a decirlo de otra manera, son ciertos bienes políticos, jurídicos y morales los que Luigi quiere proteger. No son cualquiera, ¿no? Es un catálogo que podríamos en un seminario identificarlos al cabo de 2 horas. Estos son los derechos fundamentales de Luigi Ferrajoli. Y además podemos incluso ideológicamente coincidir con esa agenda. Pero el problema para mí está en que si los incorporas como parte de la definición de democracia, y lo vuelvo a decir, y condiciona la legitimidad de las decisiones democráticas a la satisfacción de esas decisiones y no de otras,
creo que no vas a lograr escaparte de la trampa del objetivismo moral. Y creo que Luigi no se escapa. Y en ese punto, como Adrián nos dice, y en esto sigo a Luigi Ferraioli, Adrián Rentería tampoco. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Juan, por los comentarios. Antes de darle la palabra a Adrián, que seguramente tendrá que continuar con sus respuestas. Esto del prurito al final funciona porque cuando uno se empieza a rascar, digamos, algún tipo de comezón, no es que se termine. Al contrario, genera muchísimo más. Entonces, Adrián, ahora queremos escucharte. Pero déjame, por último, y voy a gastar 2 minutos solamente para agradecerte que me hayas invitado a moderar esta mesa. Por supuesto, un poco advenedizo en cuanto al desarrollo de la filosofía, como lo hace Juan, y filosofía política y democracia, como lo hace Pedro. Y sin embargo leí el libro con toda la ilusión de encontrar referencia al derecho internacional, que es donde mejor me muevo, y afortunadamente la encontré. Pero para mi desilusión, leo la parte de Adrián Rentería, justamente donde descansa la idea del neoconstitucionalismo, y dice Adrián Rentería que esta parte del neoconstitucionalismo puede obedecer en buena medida a fuentes de derecho internacional. Pero dice, cita la Declaración de los Derechos Humanos, la universal, la del 48, y luego dice Adrián, no es necesario reseñar aquí, ni siquiera de manera superficial, toda la gama de documentos de diferente tipo que a partir de esa fecha, de alguna manera, dominan la escena internacional en cuanto a los derechos humanos. Así como tampoco, en mi opinión, es necesario para los fines de este trabajo, dar cuenta de una larga serie de fallos que sobre este mismo argumento se han tomado por organismos jurisdiccionales de carácter internacional, desde los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los de la Corte Europea de Derechos Humanos, por mencionar solo 2 de las instancias culturalmente más cercanas a nosotros. Es decir, llegó al derecho internacional, pero para decir que no era necesario trabajarlo. Y tiene razón, porque al final creo que no, es decir, no está en el argumento, Adrián. Sin embargo, quizá en el desarrollo y en esta vinculación de democracia y derechos humanos, la mirada hacia lo internacional y sobre todo algunas decisiones de la Corte Interamericana que le pegan exactamente al modelo democrático de ciertos estados. No ha sido el caso de México, pero sí, por ejemplo, Uruguay ha tenido que lidiar con esta decisión de la Corte Interamericana. Creo que puede de alguna manera también provocar la discusión entre democracia y derechos en la escena internacional, justamente para opinar o para abrir el debate. Adrián, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los comentaristas o comentadores, como le queramos llamar, que me han hecho algunas observaciones importantes, inclusive esta última de Guillermo. Te pediría nada más que me indicaras la página para poder retomarla en su momento, si la tienes a la mano. Dado que... 145, 146. Dado que Pedro me dice que se tiene que retirar dentro de un momento, quisiera comenzar, si no tienes oposición, Juan, con las observaciones que me hace Pedro, en modo bastante desordenado, porque creo que de cualquier forma algunas de las cuestiones que menciona él están casi todas relacionadas con el mismo tema. Comenzaré por esta última sobre el neoconstitucionalismo, que es lo que me parece más importante. En efecto, la palabra neoconstitucionalismo, digamos, en su dimensión descriptiva, si nos sirve para ilustrar los cambios que han sufrido nuestras constituciones a partir de la Segunda Guerra Mundial, yo podría estar de acuerdo con que se siguiera utilizando esta expresión, porque me parece que las constituciones de la segunda posguerra son diferentes en cuanto a su carácter rígido y por la presencia de un tribunal constitucional respecto a las constituciones flexibles del siglo XIX y primeros 50 años, 45 años del siglo XX. Lo que pasa con esta noción de neoconstitucionalismo es que se le han ido, y esto no lo desarrollo suficientemente en el libro,
se le han ido agregando otros temas, ¿no? Que han sido los que han orillado Ferrajoli a distanciarse mucho, bastante, de autores a los que él llama neoconstitucionalistas, principialistas, para colocarse en la posición propia que él llama el constitucionalismo garantista. Ferrajoli rechaza decididamente la expresión neoconstitucionalismo. Yo creo que si nosotros distinguimos entre la visión descriptiva de la palabra, puede tener un sentido utilizarla, descargándola, pero de todo lo que suele atribuir a un autor como Alexi, por ejemplo, ¿no? En la definición bastante sustantiva de los derechos como algo completamente diferente de las normas. Aquí no le quiero entrar más a este tema, porque lo que me interesa más bien, dado que no le dediqué mucho desarrollo a este argumento, digo nada más por inciso que, por supuesto, que mi colocación en esta disyuntiva se colocaría también hacia la área, digamos, del garantismo, ¿no? Y creo que en el libro hay alguna parte dedicada precisamente al tema de las garantías primarias y secundarias. Bien, lo que yo criticaba, que mencionaba en algunos trabajos de Pedro, en el libro sobre la democracia, una radiografía teórica, y me parece un artículo de Nexos de esos tiempos, es que Pedro se coloca, como él mismo lo ha dicho, digamos, más cerca a la idea formal, procedimental de la democracia. Pero lo hace, en mi opinión, mencionando este aspecto que a mí era lo que más me producía prurito también, ¿no? Es decir, las precondiciones. ¿Cuáles son las precondiciones? Las precondiciones, creo que Pedro estará de acuerdo conmigo, aunque sí las mencionas en tu libro, ¿no? Son las precondiciones que Bobbio menciona en su libro sobre la democracia, es decir, algunas que tienen que ver con la participación con igual valor de todas las personas, entre otras cosas, ¿no? Entonces mi pregunta es, sí, una precondición de la democracia es que las personas en cuanto tales, sin distinción de ninguna clase, accedan a la arena política. Esto es una precondición de la democracia. ¿Qué sucede cuando el legislador, por hipótesis, como sucedía en el siglo XIX, introdujera normas que limitaran el acceso a la arena política? Sería de cualquier forma esta nueva forma de producir normas con menos representación popular, la misma idea de democracia. Esta es una de mis preguntas, las preguntas que más me ha causado problemas, ¿no? Entonces, de aquí la idea precisamente de una democracia sustancial, que es la que yo, siguiendo en parte Ferrajoli, pero distanciándome de algunos aspectos, sostengo que tiene algunas ventajas teóricas. La primera ventaja teórica es que si consideramos que las categorías del derecho y de la política son, en primer lugar, categorías que nos permiten conocer la realidad, porque describen lo que pasa en el terreno concreto de los hechos, hoy nos guste o no nos guste, la idea de democracia formal no describe adecuadamente el modo en el que se toman las decisiones en la arena de la política. ¿Por qué? Porque el legislador, a través del principio de mayoría, no puede hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque está sujeto al control de constitucionalidad. Entonces, desde este punto de vista, creo que este es un problema que la idea de democracia formal tiene que afrontar desde el punto de vista simplemente teórico-metodológico. Me parece que la situación actual de nuestras constituciones a partir del segundo posguerra lo explica mejor desde el punto de vista descriptivo el concepto de democracia sustancial. Ahora, que esto pueda, ya esto se debe en las críticas también de Juan, que esto pueda terminar arrastrando en la idea de democracia sustancial la idea de los derechos y estableciendo de esa manera, como tú dices acertadamente, un determinismo constitucional que limite la acción de los legisladores.
aquí sí tenemos algunas serias dificultades. ¿Por qué? Porque sí es cierto que para mí la idea de democracia sustantiva o sustancial, conceptualmente, tiene algunas ventajas respecto a la democracia formal. Es también cierto que tengo que admitir, por ejemplo, que atribuir a esta idea de democracia sustantiva un valor sustantivo puede tener algunas dificultades. ¿Por qué? Porque nos puede orillar, por ejemplo, a tener que confrontarnos con lo que sucede con la Constitución, es decir, con una Constitución que reconoce los derechos, que reconoce ciertas precondiciones, la Constitución de las democracias constitucionales. Yo estaría de acuerdo, y desde el punto de vista axiológico lo digo claramente, con que esta Constitución permaneciera como tal. Y aquí mi idea de democracia sustantiva me ayudaría para esto. Pero ¿qué pasa si siguiendo los procedimientos de reforma constitucional se incluyen otros contenidos a esta Constitución? Ahí diría yo, aquí ya no estaría de acuerdo, ¿no? Y aquí encontraría claramente fácil el camino, Pedro, y también parecerme entonces qué pasa con tu idea de democracia sustantiva. Este es el punto que no termina por convencerme tampoco en la concepción de Ferrajoli, porque por supuesto, cuando se arma el debate sobre el ensayo de derechos fundamentales, y se le pide al que justifique el por qué, comienza hablando, como tú bien mencionas, de una definición teórica de los derechos fundamentales, sin decirnos ni cuáles son, porque esa sería una tarea de la dogmática, ni cuáles deberían ser, porque esta sería una tarea de la teoría de la justicia, pero termina irremediablemente, imperceptiblemente acercándose a justificar determinados derechos. Y aquí es donde la posición objetivista, claramente que él no aceptaría de ninguna manera, pero se nota claramente. Yo mismo se lo he comentado en algunas ocasiones. Entonces, que también yo caiga en esa posición objetivista, confieso que lo he pensado varias veces, ¿no? Pero sería como el buen amigo Rodolfo Vázquez nos diría, pero una concepción objetivista mínima, muy mínima, es decir, legado, por ejemplo, a la idea de dignidad de la persona humana, a ciertos derechos fundamentales, los derechos humanos, que como tú bien mencionas, en la confusión discursiva que se hace en México acerca de los derechos, a todos se les llama derechos humanos, creando verdaderamente una gran confusión teórica con recaídas también en el plano concreto. Otra cuestión sobre lo que mencionabas, Pedro, acerca de que considero que las ideas de Ferrajoli constituyen un perfeccionamiento de las ideas de su maestro Norberto Bobbio. No era esta mi intención, y si así se ve reflejada en el libro, creo que se debe a una confusión por parte de mí en la exposición. ¿Por qué? Porque yo considero en efecto que Bobbio, hasta el final de sus días en 2004, siguió sosteniendo la idea que la democracia no es más que el juego de la política para decidir mediante el principio de mayoría. Algo que para Ferrajoli es una idea no equivocada, porque tampoco yo pienso que esto constituya un error de la idea de democracia formal, porque por supuesto que de alguna manera se tiene que llegar a tomar decisiones, y el principio de mayoría es el principio que, en lugar de contar las cabezas que caen, nos permite de contar los votos, ¿no? Entonces yo pienso en efecto que no hay un perfeccionamiento, sino que hay una tesis completamente opuesta en Ferrajoli acerca de la idea de democracia en su maestro Norberto Bobbio. Sí, mi escrito sugiere una idea diferente, creo que se debe a una falta de mi exposición. Bien, por lo que respecta a lo que menciona Pedro en relación a mi libro, creo que eso es todo lo que podría decir. Si bien hay una expresión que usaste, Pedro, hace rato,
cuando hablabas de una diferencia, si entendí bien, entre un debate constitucional y un debate legislativo o jurídico, si entendí. Es decir, ¿qué diferencia puede haber entre estos dos niveles? Si son dos discursos que tienen como eje central la diferencia en el sentido que hacia el primero, hacia el debate constitucional, se dirige el debate que tiene que ver con la transformación de la Constitución, y por otro lado el debate que tiene que ver nada más con la reforma de la ley, sin considerar la Constitución. Entonces yo no vería ningún problema. La cuestión, sin embargo, me sugirió algún comentario al respecto, porque en efecto en mi libro, sobre todo en la segunda parte y también en ese capítulo que, como tú dices, parece algo alejado de los otros tres sobre los sistemas electorales, bien, yo considero que por una parte, en efecto, las constituciones de la segunda posguerra son rígidas, pero hay diferentes grados de rigidez, y creo que esta es una banalidad completa, ¿no? Y hay constituciones formalmente flexibles en relación a ciertos elementos de seguridad en un constitucionalismo rígido, y que sin embargo se transforman mucho menos que no aquellas constituciones que son formalmente rígidas. Y esto tiene que ver, pues, con ese debate constitucional, con una cultura constitucional, con una cultura que tiene que ver con la idea que tenemos de una constitución. Y aquí yo diría que mi acercamiento a la tesis de una democracia constitucional, de una democracia sustantiva, tiene que ver con algunas ideas que ha expresado Elster. Es decir, una constitución, para que sea tal, debe ser, me parece, una constitución que dure como carta fundamental, que plasme una opción política en un determinado momento, una constitución que cuente, es decir, que tenga un poder normativo. Cuando esto puede ponerse en riesgo por la acción constante del legislador, que aún, como sucede en México, con una constitución formalmente rígida, la transforma continuamente desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista simplemente como ciudadano, a mí esto me preocupa. Porque pienso que en ese caso lo que sucede es que las contingentes mayorías políticas que se van formando como consecuencia de las elecciones, si no tienen un elemento de control que no sea el mismo legislador, entonces pueden considerar la Constitución como un vestidito que hay que construirse para una legislatura y creárselo a su antojo, ¿no? Con las medidas que tú tienes. Y esto me parece que puede crear en la práctica muchos problemas. Bien, ahora voy a algo que lo que mencionaba Juan. En efecto, yo trato en el primer capítulo del libro de dedicarme atención en la búsqueda de una idea de democracia, tratando de rescatar algunos elementos históricos y sobre todo algunos elementos metodológicos y teóricos. Y de entrada descarto la opción de que un camino adecuado sea el de agregarle adjetivos a la palabra democracia. Y sin embargo, a final de cuentas, termino, como bien subraya Juan, agregándole un adjetivo a la idea de democracia con la cual me siento más a gusto. Confieso que en efecto cuando me encontraba revisando las últimas versiones del libro, esta fue una de las ideas que más me inducía a tratar de modificar esta parte. Sin embargo, no lo hice por una simple razón. Creo que con la palabra democracia sucede lo que pasa en nuestro lenguaje jurídico y político con la palabra derecho. Es decir, no tenemos en nuestro léxico, en el castellano,
una palabra que nos distingue lo que sí se distingue en el idioma inglés, ¿no? Una palabra rights para los derechos y una palabra law para el derecho. Entonces nos vemos obligados a distinguir derecho subjetivo por un lado y derecho objetivo por el otro, creando obviamente también aquí una larguísima serie de cuestiones teóricas que se han debatido desde hace ya muchos años del siglo XIX, ¿no? Pero es una necesidad de esta que en mi opinión se pone también para la palabra democracia, a pesar de que lo descarté en un inicio. ¿Por qué? Porque aquí repito algo que ya dije, en efecto la democracia formal, la idea de la supremacía del legislador son expresiones de un modo de considerar el derecho que era propio de las constituciones decimonónicas. Si nosotros revisamos muchas teorías del derecho de principios del siglo XX, encontraremos que una de las características, por ejemplo, lo dice Bobbio cuando habla del positivismo teórico, dice, entre las características del derecho está precisamente la de la supremacía, la legislación, como carácter definitorio del derecho. Bien, esta idea, en mi opinión, ya no describe el derecho a los ordenamientos jurídicos positivos en los que vivimos en esta primera parte del siglo XXI. ¿Por qué? Porque ya no tenemos una supremacía del poder legislativo. Y que había razones históricas para que existiera esto en el siglo XIX, sí, por supuesto, pero tampoco quiero entrar en esto porque sería perder demasiado tiempo. Sin embargo, con la transformación que tiene la sociedad a principios del siglo XIX y las revoluciones que se dan en el siglo XX, la revolución de octubre en Rusia y inclusive también nuestra revolución de 1910, acceden a la esfera de la política. Primero los hombres con el sufragio universal masculino, después las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en la arena de la política, a final de cuentas, en las constituciones del siglo XX, en su segunda mitad, entramos todos y la experiencia que se ha tenido con el nazismo y el fascismo, es decir, cuando mediante decisiones legislativas que no tenían ninguna tacha, como se dice, desde el punto de vista jurídico, se transformó completamente tanto la Constitución de Weimar en Alemania como el Estatuto italiano, introduciendo leyes que después, a posteriori, se han calificado como leyes que carecían de una justificación moral, las leyes raciales, por ejemplo, ¿no? Pero que en su momento eran normas válidas desde el punto de vista formal. Ahora bien, aquí se conecta mi observación con algo que decía Juan, el concepto de validez del derecho. El desarrollo que hago en la parte del segundo capítulo relativa a Kelsen tiene este sentido, es decir, hasta que nuestras constituciones son constituciones flexibles, la idea de una validez meramente formal de la norma producida por un órgano que tiene la autoridad para ello es la idea de norma que describe lo que efectivamente sucede en la práctica. Pero con la transformación de nuestras constituciones, esta idea ya no describe, en mi opinión, completamente lo que sucede con la creación de una norma, y esto se refleja, en mi parecer, con la idea de democracia o formal, por un lado, conectada con la idea de validez formal, o la idea sustantiva de democracia conectada con otra idea de validez. Y esto lo vemos en nuestras constituciones. Nuestros legisladores hoy producen normas que están sujetas al control de constitucionalidad. Entonces, se podría decir que, por un lado, hablando solamente de validez, la idea de validez formal respeta los requisitos formales. ¿Quién produce la norma y cómo la produce? Pero deja suspendido, como colgado en el aire, la cuestión del contenido. La cuestión del contenido. Inclusive en muchas constituciones se ponen, como ustedes lo saben bien, se ponen plazos para que si hay objeciones de carácter material acerca del contenido de una norma que se supone, según alguien que contradiga el contenido de la Constitución, hay plazos para que
se accione para que se ponga en acto esta acción de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a la idea de validez formal, en los hechos se le ha agregado también una parte de validez sustantiva, que tiene que ver con el contenido y ya no solo con la forma. Que eso se refleje en la idea de democracia, a mí me parece que sí. A mí me parece que sí, si bien ahora tengo que responder a la objeción más fuerte de Juan, que es la de si optar entre la disyuntiva democracia formal, democracia sustancial o sustantiva, no se termina cayendo, digamos, en la falacia naturalista. Es decir, en la idea de que a partir de premisas descriptivas se pueden generar conclusiones prescriptivas y viceversa, ¿no? La cita que Juan menciona, en efecto, es muy ilustrativa. Ilustra esta idea. A ver, el derecho como está organizado hoy a partir de la segunda mitad del siglo XX es un derecho que, en mi opinión, se describe mejor con la idea de democracia sustancial. Esto no quiere decir, como ya lo mencionaba también antes, que yo me adhiera a cualquier contenido de las constituciones, cualquier contenido que el legislador, a través de los mecanismos que regulan la reforma constitucional, pudiera introducir. Entonces, la idea de democracia sustantiva o sustancial en la que yo me reconozco, podríamos decir, es una idea de democracia sustantiva, Juan, contingente. Es decir, que nos sirve para describir y para proponer, por otro lado, si estamos de acuerdo con los contenidos contingentes que hoy reflejan nuestras constituciones, donde los derechos fundamentales constituyen un núcleo importantísimo, para declarar nuestra adhesión a ese tipo de constitución. ¿De acuerdo? Pero, como también decía Pedro, en relación a lo que digo en el libro, es decir, considero que el derecho es un instrumento. Es un instrumento mediante el cual se construye una sociedad de un tipo determinado, según determinados valores que en un tiempo, en un contexto específico, los padres constituyentes declaran. Pero esto es, otra vez, del todo contingente. Del todo contingente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de una constitución no democrática, la idea de democracia sustantiva seguiría funcionando desde el punto de vista descriptivo, sí, pero desde el punto valorativo, personalmente ya no. Para otras personas posiblemente sí. ¿De acuerdo? Entonces, como mencionaba también antes respondiéndole a Pedro, la idea de que en la democracia sustancial, como concepto, digamos, conectado con el actual modo en el que se construyen nuestras constituciones, pueda verse como una consecuencia lógica, no me parece que esto es lo que yo estoy planteando. Y por ello no creo que caería en esa falacia, en la falacia naturalista que ha sido planteada obviamente desde hace mucho tiempo por David Hume, ¿no? Simplemente el discurso que yo desarrollo en el libro es el que ya les mencioné, es decir, ¿cuál idea de democracia es la que mejor nos describe el modo en el que están construidos hoy en día nuestros ordenamientos constitucionales? Y para mí esto lo describe, lo hace de mejor manera la idea de democracia sustancial, que agrega los mecanismos formales el control de constitucionalidad. Esto, según yo, lo tenemos que hacer, lo tenemos que reconocer desde el punto descriptivo, porque tenemos frente a nosotros la presencia de los tribunales, de las Cortes Constitucionales, de las Supremas Cortes, que precisamente algunas de ellas en modo exclusivo y otras en modo compartido con otras tareas, se encargan precisamente de vigilar acerca del contenido de lo que produce el legislador.
la propuesta final de Juan sobre la justificación de los derechos. En efecto, con esto me acerco a concluir para que ya podemos irnos todos a comer. El tema de la justificación de los derechos no es un tema que me apasionara mucho hasta hace algunos años. ¿Por qué? Porque me valía mucho de la fórmula bobiana en su libro La Edad de los Derechos, que muchos de ustedes conocerán, donde Bobbio, después de un análisis muy completo del tema de los derechos, concluye diciendo que el tema central, el tema del discurso de los derechos fundamentales, hoy en día, dice Bobbio, no es ya el punto de la justificación teórica de los derechos. ¿Por qué? Porque los derechos, si están ya inscritos en las cartas constitucionales y si de ellos se habla y se constituyen también en objeto de declaraciones internacionales, de convenios y especificaciones de los derechos de las personas disables, de los niños, de las mujeres, etc. Dice Bobbio, no hay ninguna razón para buscar otra justificación que no sea esta. ¿Por qué me interesa acerca de este tema? Pues porque me encontré con algunos escritos de algunos colegas naturalistas que reivindican para el naturalismo la función de tutela de los derechos fundamentales. Es decir, para algunos naturalistas, los positivistas, entre los cuales yo me coloco y por eso rechazo la idea del objetivismo moral, los positivistas simplemente no se preocupan por los derechos fundamentales. Entonces, frente a esta tesis, me di a la tarea de investigar este argumento, ¿no? Y precisamente una de las opciones que tenía era, vamos a justificar los derechos en razón de su carácter histórico, examinando en el modo en que se han ido desarrollando a partir del nacimiento de los estados nacionales. Descarté esta opción porque, obviamente, aquí sí caeríamos en la falacia naturalista. Es decir, a partir de los hechos vamos a justificar un deber ser, el deber ser de los derechos. Me quedaban las opciones que yo llamé jurídica y la opción ética. La opción ética es la que yo escribo a algunos pensadores y naturalistas que sostienen que si justificamos los derechos exclusivamente porque están reconocidos en las cartas constitucionales y en las convenciones internacionales, los dejamos en una situación muy endeble, sujetos a las veleidades de la política, a las veleidades de la legislación, y que de consecuencia hay que anclarlos en algo más duradero, más firme. Para ellos, ¿en qué consiste esta estructura más firme que les justificaría? El derecho natural. Este camino lo descarto examinando cómo a partir de una supuesta naturaleza humana en el curso de la historia se han negado inclusive algunos derechos fundamentales a determinadas personas, a las mujeres, a los negros, a los esclavos, etcétera, etcétera, por considerar que es una estrada que es un camino que no nos lleva muy lejos porque está lleno de contradicciones. Y porque además considero que la justificación jurídica, es decir, la justificación que tiene, que concentra la atención en el hecho de que estén reconocidos los derechos, o más bien estipulados en las cartas constitucionales, es el mejor camino. Lo es porque a diferencia de la justificación ética, la justificación política nos permite, con muchos límites, los límites que ustedes quieran, y están sujetos obviamente al tema de la interpretación, pero nos permiten al menos dos cosas, es más, tres cosas. Nos permiten identificar con suficiente claridad quiénes son los titulares de los derechos fundamentales. Para que ninguna persona, apelándose a una supuesta naturaleza humana, pueda reivindicar para sí derechos que no están inscritos en las cartas constitucionales. Cuando hablo de esos temas con mis estudiantes les menciono, a mí me hubiera gustado hace algunos años tener un derecho de prestaciones sobre Mónica Bellucci.
Algunos, los más jóvenes quizás no sepan quién es esta actriz italiana, ¿no? Sin embargo, si no existe en el derecho en el cual yo me muevo una disposición que establezca que yo tengo este derecho a prestaciones por parte de esta mujer, simplemente esta reivindicación que tengo en mi cabeza se queda como una aspiración moral, para mí legítima, para ella y completamente ilegítima. En esto yo veo una ventaja para la justificación jurídica. Nos permite también identificar la presencia o la ausencia de las garantías de los derechos. Algo que en la perspectiva de la justificación ético-política, ético-moral, no tenemos. Nos permite también identificar quiénes son los responsables de tomar las medidas necesarias para que se creen las garantías para los derechos fundamentales. Bien, que sea una justificación endeble, por supuesto que lo es, porque está sujeta, obviamente, a las decisiones de la política, las decisiones por parte del legislador. De aquí la recaída que tiene este tema en el tercer capítulo y en el primero y el segundo capítulo acerca, en el tercer capítulo, de los métodos, de las formas, de los procedimientos mediante los cuales nombramos a los representantes que después deciden las cuestiones vinculantes para todos, y que tienen que ver con los procedimientos que siguen las asambleas representativas para decidir las cuestiones vinculantes para todos, donde pongo en duda en el tercer capítulo que en efecto sean las mayorías las que deciden. Es decir, el principio alrededor del cual se construye la idea de democracia formal, el principio de mayoría, termina siendo, si examinamos cómo se nombran los representantes y cómo deciden estos en las asambleas, en realidad tenemos paradójicamente el resultado de que en muchas ocasiones deciden o pueden decidir las minorías. De ahí otra crítica a la idea de democracia sustancial. Bien, que sea una justificación sujeta a las realidades de la política, sí. Entonces, por esto, mi adhesión desde el punto de vista teórico descriptivo a la idea de democracia sustantiva, que es la que tenemos presente hoy en día, y mis preferencias, podemos decir, también subjetivas hacia esta forma de arquitectura constitucional. La opción que me sugiere Juan, creo que es una opción factible, porque creo que conjuga en buena medida la opción histórica con la opción ético-moral, y que tiene que ver obviamente con nuestras preferencias acerca de por qué, si es así que pensamos, es mejor vivir en una democracia que no fuera de ella. ¿Por qué pensamos que es mejor que seamos titulares de determinados derechos y no que no lo seamos? Sí, ¿por qué tenemos estas ideas? Porque le atribuimos un valor a la democracia como una forma de gobierno en la que, al menos formalmente, participamos todos en las decisiones y no unos pocos y no uno solo, y a los derechos pensamos que les atribuimos un valor porque nos permiten, si se les garantiza de la manera adecuada, que nos encontremos en condiciones para poder decidir de manera autónoma hasta un cierto punto nuestro proyecto de vida en cuestiones, por ejemplo, de religión, de educación, por hablar solo de algunos derechos, sin tomar los derechos más fundamentales, que son los derechos humanos. Bien, yo creo que el tiempo ya se ha agotado bastante, entonces yo diría que por aquí termino mi respuesta a las dos críticas, y le dejo la palabra al moderador para ver qué nos sugiere ahora. Muchísimas gracias, Adrián. Ha quedado formal y sustancialmente inaugurado el libro.
Es decir, está presentado. Sé que vas a tener más presentaciones aquí mismo en la universidad, me parece que mañana en la propia facultad, pero queda ya, digamos, pues destapado el libro para continuar con el diálogo. Quienes somos lectores de Adrián Rentería sabemos de su disposición siempre para dialogar sobre los temas que él mismo escribe, así es que no será esta la única oportunidad de poder platicar sobre estos temas. Agradezco mucho la presencia de Juan, de sus comentarios, del propio Pedro Salazar, por supuesto la presencia de ustedes, y les invito además mañana a las 2 de la tarde, tiene un concierto, una mezzosoprano en este auditorio, Eva María Santana. Me han pedido que haga una cordial invitación a ustedes también, por si pueden estar. El autor quiere escucharlos también, entonces si alguien tiene algún comentario que hacer o alguna pregunta. Adelante, por favor. Sí, bueno, viendo aquí a las posturas de los doctores, la suya al final me quedó un poco no muy clara. Entonces no toma el positivismo como algo propio, sino lo hace a un lado y dice que el elemento jurídico del derecho es el que va a prevalecer. A ver si entendí bien. Entre la disyuntiva de ser un naturalista y un positivista, me declaro abiertamente parte de las filas de positivistas. Podríamos decir desde el punto de vista muy clásico, bobbiano, en el sentido de que si queremos conocer el derecho, tenemos que recurrir a analizar los hechos sociales, los actos mediante los cuales se produce el derecho positivo. Esto quiere decir, en mi opinión, y tiene que ver quizá con su pregunta, si la entendí bien, entonces, con la idea de democracia sustantiva, sustancial, yo pienso que permanezco aún dentro de esta corriente, porque es cierto que la idea de validez formal, que parece ser la idea declarada abiertamente por Kelsen en alguno de sus libros, si bien en otros esto lo someta a discusión, y es la idea también de Juan. Yo creo que es una parte importante precisamente para quien se ocupa de cuestiones jurídicas. Sería un muy mal abogado, por ejemplo, un abogado, un practicante que recibiendo un cliente le dijera, mira, aquí el derecho dice esto, pero según yo dice esto otro, ¿no? Posiblemente los clientes se le irían inmediatamente, ¿no? Entonces, por un lado, es obvio que tenemos que dar nuestra atención al derecho positivo como teóricos, como filósofos, como estudiosos de derecho, y describir esa parte, como bien decía Juan, y esta parte la olvidé, describir esa parte normativa. Ahora bien, describiendo esa parte normativa, ¿qué es lo que sucede? Que a veces caemos imperceptiblemente en la parte prescriptiva, y la teoría puede tener y de hecho tiene en muchas ocasiones este doble sentido, que por un lado describe lo que el derecho dice que debe ser, y en la parte dogmática, pero por otra parte, el teórico también, cuando escribe un tratado sobre derecho positivo, en parte también contribuye a que se constituya un cierto estado de hechos. O bien, si critica el derecho positivo, también contribuye a que en algún momento determinado se pueda modificar el estado de cosas. Entonces yo creo que estas dos partes, la descriptiva y la prescriptiva, la normativa, son bastante difíciles de distinguir. La única parte en la que yo la distinguiría es en la parte metodológica. Lo que no implica que necesariamente uno, si es juspositivista, no pueda criticar el derecho positivo, proponiendo reformas o objetando que algunas normas son injustas, pero esta es otra tarea. Y la opción metodológica, Bobbiani, creo que es importante porque creo que puede ayudarnos para comprender mejor el libro, y a mí también. Es decir,
no están reñidas ambas fases, pero lo que importa es que conceptualmente las tengamos separadas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos podemos caer en el riesgo de pensar que lo que es derecho es justo. O pensar que lo que nosotros pensamos que es justo es derecho. Y aquí la idea que les manifesté antes acerca de Mónica Bellucci demuestra claramente que no es así, ¿no? Porque a mí me parecería justo que el hombre pudiera tener muchas esposas, pero en el derecho positivo occidental esto no se permite. Es una hipótesis que hay que considerar. Adelante, por favor. Claro. Sí. ¿Hasta qué punto el common law de los países sajones, Estados Unidos, influye en el derecho y en particular en nuestro derecho y el derecho internacional, el derecho convencional influye en nuestros conceptos normativos de constitución? Y esto pone en una situación al derecho mexicano y a muchos derechos como el nuestro a salir del derecho romano germánico a otros tipos de derechos que van imperando en un mundo globalizante, y esto nos mueve todas las instituciones y todas las argumentaciones y silogismos jurídicos a otras consideraciones. Por eso siento que el concepto de democracia, al analizarlo con conceptos netamente formales, también requiere de conceptos prácticos, porque esta mezcla entre el derecho romano-germánico y el derecho del common law va transformando nuestro derecho y trastoca nuestras concepciones. Antes de que respondas, Adrián, ¿hay alguien más que quisiera comentar algo? ¿No? Adelante. Okay. Bien, la pregunta es muy compleja y quizás requeriría mucho tiempo para responder. Otro libro, además. De manera adecuada, y otro libro. No, estaba yo leyendo precisamente en estos días un libro de Merriman, que algunos de ustedes conocerá, John Henry Merriman, que trata precisamente en un librito publicado por el Fondo hace algunos años, precisamente las diferencias entre las tradiciones, como él las llama, creo correctamente, del common law y del civil law. Y creo que es un librito que es muy interesante, muy informado. Sin embargo, refleja un momento particular del desarrollo de nuestras tradiciones que quizá hoy en día ya no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, yo considero que el desarrollo que han tenido los sistemas de la tradición del civil law, y entre ellos México, ha tenido desarrollos que lo van acercando en alguna medida a la tradición romano-germánica, donde el precedente tiene un valor importante como fuente de derecho. Y esto lo podemos observar claramente en el trabajo que hace la Suprema Corte. Y también, por ejemplo, en los Estados Unidos, que solemos considerar el paradigma de la tradición del common law, pues también la ley como fuente de derecho, los restatements, las colecciones de leyes, pues tienen un fuerte sentido normativo. Entonces, en mi opinión, se van generando condiciones, transformaciones de los países pertenecientes a estas tradiciones, que los van acercando los unos a los otros, conservando obviamente algunas diferencias que no se puede modificar de un momento al otro. Ahora bien, la influencia del common law en nuestra tradición, claro que la hubo, ¿no? Por ejemplo, diría una influencia muy fuerte de los Estados Unidos en el constitucionalismo mexicano en modo particular, pues fue, como cualquier constitucionalista informado y cualquier estudiante informado puede afirmar, pues bastante seria. Era la única constitución presente cuando nuestros países del continente americano se hacen independientes, se independizan de España, y era el único ejemplo que tenían a disposición para crear una arquitectura constitucional. Nuestro presidencialismo obviamente nace a partir de esta constitución estadounidense, que en sus orígenes, como ustedes recordarán, pues trata de
escaparse de la tradición inglesa de la que deriva, diciendo no queremos una monarquía, queremos entonces un presidente de la República en el que se concentren los poderes del jefe de Estado y jefe de gobierno. Lo que hicimos en México fue recalcar este modelo con resultados posiblemente que se pueden rescatar en algún momento de nuestra historia mexicana, pero que, y esto es un tema que no pude completar para el desarrollo del libro, con desarrollos hoy en día que a mí me parece que habría que considerar seriamente para transformar nuestra arquitectura constitucional. La crítica que yo hago en el tercer capítulo precisamente a los sistemas electorales y a los modos en los cuales deciden las cuestiones políticas, las asambleas representativas en México específicamente, tiene que ver precisamente con una crítica al presidencialismo. Una crítica fuerte al presidencialismo porque son incompatibles como sostiene también Roberto Gargarella, aunque él no llega a proponer la transformación del presidencialismo en un sistema parlamentario. Es incompatible. Todo el tema de los derechos fundamentales, derechos humanos, que viene cacareándose continuamente, como decía Pedro, por parte de cualquier funcionario público, es incompatible con la figura fuerte de un presidente de la República, que tiene una fuerte influencia sobre el tema de los derechos fundamentales a través de las prerrogativas constitucionales que tiene y las prerrogativas metaconstitucionales que recibe, de hecho, debido a esa parte que se suele llamar la Constitución material, que a veces termina por determinar la Constitución formal, permitiendo cosas que en la Constitución formal no se hacen. Muchísimas gracias, Adrián. Otra vez, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Nos vemos a la próxima. Gracias.